Tal? Buenas tardes o noches a todos los hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Soy el pastor Samuel Pacot. También estamos transmitiendo en Facebook, en YouTube, a cualquier parte del mundo. Así que hermanos que están conectados de otras iglesias, de otras ciudades, de otros países, sean bienvenidos. Hoy hacemos un estudio en el capítulo 17 de Lucas, cuando el Señor habla previniéndonos de un peligro muy grande que está afectando a muchas iglesias hoy en día y a lo largo de la historia. Se trata de no escandalizar a mis pequeños, dice el Señor. No escandalizar. Y es una advertencia muy importante, muy grave, porque hacerlo, lo compara el Señor, mejor le sería a tal hombre que se le atase al cuello una piedra de molino, se le arroje al fondo del mar. Terrible, ¿no? Bueno, pues es peor escandalizar a uno de los pequeños. Así que vamos a analizar este pasaje para ver la enseñanza que el Señor tiene. Les invito a leer aquí en mi derecha en Lucas 17. Solamente leeremos unos versículos del 1 al 6 y pongamos atención. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, y si arrepintiere, perdónalo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Dijeron los apóstoles al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Hasta ahí el pasaje. Algunos piensan que son temas separados, aislados uno de otro. Uno es el de los tropiezos, otro es de la falta de fe y otro es el del perdón. Pero no, todo está absolutamente ligado, como es la palabra de Dios. Fíjese que esa palabra tropiezo que usa aquí el evangelista Lucas, otros evangelios de los sinópticos usan palabra escándalo, tropiezo, ofensa u ocasión de caer. Es algo similar, ¿no? El tropiezo, una ofensa, un escándalo o una ocasión de caer. Y se refiere a actitudes nuestras, palabras nuestras, acciones nuestras que causan que otro peque. Eso es muy, muy grave. Son en general motivaciones para que alguien más caiga en pecado. Así que es un pecado doble. Pecas tú y haces pecar a un hermano semejante a ti, o un hermano más pequeño que tú, o un hermano más nuevo que tú, o un hermano que sabe menos y te imita y cae en el mismo pecado. Y eso es una ofensa muy grave. Es una falta grave que implica la influencia que estamos teniendo sobre otros, que se esperaría que nuestra influencia sea positiva, edificante, que con nuestra influencia otros crezcan, otros vengan al conocimiento del Evangelio, otros vean a Jesús en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestro ejemplo. Pero si por el contrario ellos pecan por el mal ejemplo que hemos dado, o se molestan por las malas palabras que hemos dicho, o se escandalizan por los chismes que estamos propagando, entonces estamos yendo en contra del Señor. Como ocurrió con el rey Jeroboam, que dice la Biblia, da testimonio que hizo pecar al pueblo de Israel. Empieza diciendo el evangelista Lucas
que es imposible que no vengan los tropiezos. Es imposible que no vengan. Es un doble negativo. Imposible que no vengan. Eso quiere decir que es muy probable que vengan. ¿Verdad? Si lo hacemos positivo, es muy probable que vengan estos escándalos, estos tropiezos, estas ocasiones de caer. De hecho, ocurren muy frecuentemente en las iglesias. ¿Ah? Así que es un refuerzo muy altamente posible de que ocurra la mala influencia nuestra sobre otras personas. Y a veces esa mala influencia va no solo sobre personas nuevas de la iglesia, sino sobre nuestros propios hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros discípulos. Nosotros somos algo que afecta a otros y los afecta más gravemente. Imagina que alguien que ya es cristiano y ofende a uno no cristiano. El no cristiano se aleja para siempre y pierde su alma. El cristiano no pierde la salvación porque ya es cristiano, pero el otro se perdió para siempre por un error nuestro. Por eso dice el Señor, es mejor le fuera a tal hombre que se le atara una piedra de molino, de asno, sus dos grandotas, que se le arroje al fondo del mar para que se ahogue y ya deje de hacer males, porque alguien que está haciendo eso está dañando a muchas personas. De ahí surgen los falsos maestros, los falsos profetas, los malos pastores, los malos consejeros, de gente que no ha tenido cuidado de que con sus acciones, palabras y actitudes está afectando a otros más nuevos, más jóvenes, más pequeños. Por eso dijo el Señor allá en Mateo 12:30, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es por mí, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si no estamos edificando ni estamos construyendo la vida de otros, si no estamos discipulando, quizás sí los estamos escandalizando, quizás sí los estamos alejando de Dios con nuestras acciones y palabras. Era un pecado que los fariseos cometían muy frecuentemente. Todo lo que hacían era para que la gente se alejara de Cristo y perdieran la oportunidad de ser salvos y perdieran la oportunidad de ser sanos, porque ellos estaban hablando en contra de Jesús siempre. Su actitud, sus acciones y sus palabras eran contrarias a la proclamación, a la predicación del Señor Jesús. Ahora, mientras más influencia tenga un religioso, más daño puede hacer al pueblo. Si usted es religioso y es maestro, o si es diácono, o si es pastor, o es misionero, tiene un nivel de influencia mucho más grande y más daño hacemos y a más personas hacemos cuando decimos algo incorrecto. Un maestro afecta a sus 15 o 20 alumnos, un pastor afecta a sus 200 o 30 ovejas y los que lo escuchen en el internet. Así que es muy, muy importante. Hoy tenemos muchos predicadores que cometen errores graves doctrinales y lo hacen con 6,000 hasta con medio millón de seguidores. Así que imagínense la responsabilidad que tiene ese hombre que inunda las redes del internet con malas doctrinas. Mejor sería que se le ate un submarino de 200 toneladas y se le mande al fondo del mar y que muera y deje de hacer ese daño. Eso dice la Biblia. Eso es lo preferible, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fórmula divina para contrarrestar esa tendencia? Porque todos cometemos errores, todos decimos cosas impropias, todos enseñamos cosas no tan ciertas de la Biblia. ¿Cuál sería la fórmula divina ante estas ofensas? Porque es imposible que no haya. Siempre las va a haber. Todas las hemos de cometer alguna vez, o muchas. Y el Señor habla de reprensión, arrepentimiento y perdón.
Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo. Si se arrepintiere, perdónalo. Esa es la fórmula divina que el Señor le da a sus hijos pequeños, medianos o grandes. Repréndelo. Es una fórmula muy práctica, muy útil, muy efectiva. Es de Dios. Porque las ofensas son frecuentes. Y la reprensión lleva al arrepentimiento. Dice, oye, perdóname, sí, discúlpame, no me fijé, hice mal, perdóname. Eso es arrepentimiento y él está dispuesto a ser perdonado y tú estás dispuesto a perdonarlo. Y se acaba la ofensa y se acaba el daño y se acaban las consecuencias y se acaba todo si seguimos el ejemplo bíblico de reprender, arrepentirse, perdonar. El perdón es el camino de Dios para nuestra salvación. Hemos sido pecadores toda la vida, pero el Señor nos perdonó y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y gracias al perdón del Señor Jesucristo es que tenemos vida eterna y tenemos salvación. Si no creemos en el perdón, entonces no creemos en Cristo. Si no practicamos el perdón, no obedecemos a Cristo. Si no perdonamos a nuestros hermanos, no somos seguidores de Cristo Jesús. Así que hay que aprenderse mucho la fórmula. ¿Alguien ha pecado contra ti? Repréndelo estando solos, que se arrepienta y entonces perdónalo. Ahora, si lo haces 7 veces al día, perdónalo 7 veces al día. Si 7 veces pecare y 7 veces viniera a decir, oye, cometí un error, lo siento, perdónalo. Otra vez. Así dice la Biblia. Ahora, hay otras fórmulas que usa el mundo y que usan las iglesias y que usan las convenciones y que usan los cristianos y que usan los bautistas. Pero esas otras son fórmulas, no funcionan. Te voy a decir otras fórmulas que usa el mundo cuando hay pecado, cuando hay ofensa, cuando hay malas influencias. No reprender. Pues sí, la regó. No diga nada, que ahí se va a molestar, no le diga nada. Pero eso hace que la ofensa se repita y se repita y se repita porque nadie le dijo nada. Él cree que está bien haciendo eso. Muchas de las cosas malas que hacemos pensamos que está bien, pero cuando alguien viene y nos reprende, nos damos cuenta del error y podemos ser perdonados. Pero no reprender es una fórmula no bíblica. Dice, yo mejor, mire, me callo y no le digo nada. Pues está mal. Porque tú te diste cuenta de que le han cometido un error, ve y estando tú y él solos, repréndelo. No quiere decir que lo golpees en la cabeza, de que le digas malas palabras, no, dile, oye, estuvo mal eso, lo que dijiste ahorita. Ya. Otra fórmula mundana que hace que fracase todo es no arrepentirse. O sea, sí te dijeron, sí te dijeron, pero en vez de arrepentirte, te enojas y le contestas feo. Bueno, ¿a ustedes qué le importa? ¿Ustedes qué quieren conmigo? Ustedes también hacen lo mismo. Y empezamos a discutir. Eso no trae soluciones nunca. Las discusiones no sirven para perdonar, menos para corregir. Así que el no perdonar es el otro defecto. Hay gente que dice, bueno, no lo vamos a castigar, pero perdonarlo, no. Y eso es cometer nada más una falta de castigo, es impunidad, pero no es perdón. La impunidad hace daño, el perdón salva. Así que debemos entender que impunidad quiere decir no le vamos a hacer nada, pero tampoco le vamos a decir nada, y tampoco lo vamos a corregir, y tampoco le vamos a ayudar. Eso es pecado. Otra fórmula fallida es denunciar públicamente. A ver, cometí un error, ok, le voy a platicar a todos. Y le platicamos a todos menos a él. Esa es una fórmula muy frecuente que las iglesias tienen. Ya todo el mundo sabe lo que hizo el hermano ni cuenta se dio que lo vieron, ni cuenta se dio que está mal, anda haciendo lo mismo otra vez, porque no se siguió
en la fórmula divina que es repréndelo, que se arrepienta y perdónalo. No. Una fórmula más que está equivocada es denunciar a espaldas del ofensor. Decirlo atrás de él, decirle al pastor, decirle a los diáconos, decirlo a la iglesia, pero a espaldas, él ni cuenta se está dando. Eso no sirve, hace escándalo público, hace más víctimas, hace que se multiplique la maldad, pero no corrige, no perdona, no resuelve. Otra fórmula incorrecta es tomar represalias. Ah, hizo mal. Vamos a castigarlo, lo vamos a expulsar, lo vamos a quitar de ahí, le vamos a prohibir la entrada, le vamos a hacer cosas así. Esas represalias hacen que el pecado primario que hizo el hermano se multiplique por muchos pecados que nosotros estamos haciendo en contra de él. Y estamos volteando el corazón de todos los hermanos en contra de él. Es terrible. Otras fórmulas no sirven. Todo esto multiplica los pecados y multiplica los pecadores. Por eso se llama la palabra escándalo. Cuando un pequeño hizo olas y alcanzó a sociedades, a familias, a iglesias, a convenciones. Yo he visto conflictos que tratan de resolverse en una plenaria. Es llevar el escándalo a nivel nacional, cuando eso no resuelve ningún problema y no es la fórmula que el Señor nos encomendó. Ahora, se requiere para saber perdonar, para poder reprender, para confiar en que en Dios va a resolver todo, se requiere una fe activa. Por eso los discípulos cuando oyeron eso, se quedaron sorprendidos porque pues todos lo hacen al revés. Digo, Señor, aumentanos la fe. Necesitamos creer mucho para poder perdonar, para poder reprender, para poder resolver cosas. Aumentanos la fe, Señor. En ese momento se lo pidieron. Se requiere pues una fe viva, obediente y poderosa para conseguir eso. Si aprendemos a reprender a nuestros hijos, los haremos perfectos. Si reprendemos a nuestros discípulos, los corregiremos y los formaremos como Cristo. Si hacemos eso, estamos obedeciendo al Señor, porque tenemos una fe viva en el Señor Jesús y obediente a su mandato, y entonces poderoso por el poder del Señor y el poder del Espíritu Santo, porque uno reprende con espíritu de mansedumbre y el Espíritu redarguye de pecado. Ahí vean el poder del Espíritu a través de un hijo de obediencia que sí se atrevió a reprender. En el nombre del Señor, con espíritu de mansedumbre, buscando la reconciliación, buscando perdonar a su hermano. Si no es la intención perdonarlo, ni para qué lo reprendas, ¿no? Uno reprende con ganas de perdonar, de que se dé cuenta, corrige el asunto, se arrepienta y entonces lo perdonemos, podemos abrazarnos de nuevo como hermanos amados. Así que el Señor les da un ejemplo de, ¿quieren tener una fe grande, poderosa, aumentada? ¿Sí? Bueno, pues aprendan de la semilla de mostaza. El Señor da el ejemplo de la semilla de mostaza. Y casi todo el mundo dice, no, pues una semilla de mostaza es tan chiquita que apenas se ve. Si uno la toma ahí en HIV, una mostacita y te la pones en la mano, apenas la puedes ver, está muy chiquita. Y alguien dice, bueno, pues si tuvieras una fe así de chiquita, puedes mover un sicómoro, puedes mover un monte, puedes hacer milagros. Y eso no enseña el Señor, que debemos tener una fe chiquita. No. Lo que dice de la semilla de mostaza es que aún cuando inicialmente es una semilla tan pequeña, crece y crece y crece hasta formarse un árbol. De una pequeña semilla de mostaza, el crecimiento es tremendo hasta ser la mayor de todas las hortalizas y un árbol grande. El Señor dice, si la fe de ustedes crece, entonces van a llegar a ser sabios. Si se queda chiquita como siempre, no van a hacer nada, nunca. Al contrario, el Señor reprende a las personas de poca fe.
hombres de poca fe. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué se asustaron? ¿Por qué están así amedrentados? ¿Por qué no pueden echar fuera ese demonio? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces no buscamos tener una fe chiquita como una semilla de mostaza. Buscamos crecer como la semilla de mostaza en la tierra y en el agua. Crecen tremendamente. Así el cristiano es llamado a crecer, a ser mejor cada día, aprender a perdonar, aprender a reprender, aprender a no ofender a sus hermanos pequeñitos, porque así se va creciendo hasta que eres un varón perfecto. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que el Señor nos da el ejemplo de la semilla más pequeña para enseñarnos el mayor ritmo de crecimiento posible. No debemos pausar. Debemos aprender y crecer, obedecer y actuar en la palabra de Dios. Ahora, finalmente hacemos una recapitulación para que aprovechemos mucho este mensaje. ¿Cómo tratar las ofensas escandalosas? Porque las hay en cada familia, las hay en cada iglesia. Y tú eres el cristiano fiel y verdadero, el cristiano maduro, el cristiano espiritual que debe atender ese problema. Lo primero es que hay que pedir al Señor una fe creciente. Debemos pedirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. Danos una fe creciente, viva, como crece la semilla de mostaza, que podamos llegar a ser un árbol frondoso. Lo segundo que debemos aprender a hacer es perdonar a nuestros ofensores, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Si lo hacemos, estaremos resolviendo multitud de problemas, de conflictos, de pecados, de malas influencias. Tercera cosa que debemos hacer es tratar con el ofensor individualmente y reprenderlo a solas y con espíritu manso, como si nosotros también nos hubiera pasado eso mismo, considerándote a ti mismo, no hayas sido tú también tentado como eso. Eso es el siguiente paso, y obedecer esta fórmula del Señor nos hará poderosos en espíritu. Reprenderlo individualmente a solas. De preferencia que nadie sepa nunca lo que hizo él y lo que tú hiciste. Simplemente se ve las consecuencias de un perdón. La cuarta cosa que hay que hacer es perdonarlo todas las veces que sea necesario. Si lo vuelve a hacer, hay que perdonar otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia del Señor sobreabunda. Sobreabunda la gracia de usted, hermano. Sobreabunda mi gracia. Soy capaz de perdonar. Soy bueno para reprender y conseguir que se arrepienta la otra persona. Bueno, pues vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque nos previene de conflictos, de escándalos, de problemas, de ofensas, de divisiones, de cosas que vienen por la influencia maligna a nuestras familias, a nuestras iglesias. Ayúdanos a crecer como una semilla de mostaza y llegar a ser buenos consejeros, buenos represores, buenos discipuladores, siempre perdonadores, ayudando a otras personas a resolver sus fallas. Que seamos expertos en ellos, a fin de que nuestra iglesia tenga quien resuelva estos conflictos. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana en el devocional. No se lo pierdan.